Nos presentamos. Bueno, quien les habla, Mariel, yo formo parte del COA Yunga Ledesma y bueno, les doy la bienvenida a todos los que se han sumado a esta transmisión y bueno, como hoy es un día muy especial, es el Día Mundial de los Humedales, entonces por eso hemos acordado entre los COAs y Flavio esta charla, que va a ser más una charla para interactuar, porque Flavio va a hacer su presentación y después, bueno, todos van a tener la posibilidad de hacer las preguntas que correspondan. Me acompaña Rebeca del COA Tucán. Bienvenida, Rebeca. Hola, Mariel. Hola, Flavio. Me gustaría que compartas con la gente el lema de este año. Bien. Bueno, nosotros, este va a ser nuestro tercer año que venimos trabajando junto al COA Yunga, al COA Tucán y COA Salta, y bueno, y a la gente de Aves Salta y Parques Nacionales. Bueno, en otra ocasión también participó la gente del CONICET. En nuestro tercer año, en donde realizamos, ¿no?, diferentes actividades y talleres y charlas para participar tanto en el censo de humedales como en el festejo del Día Mundial de los Humedales. Bueno, este año no podíamos estar ausentes y no queríamos estar ausentes, más aún con el lema que tiene por ahí palabras importantes y fuertes, que bueno, que es valorar, gestionar, restaurar y amar los humedales. Yo creo que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Que hablar acerca de las pérdidas, la degradación de estos ecosistemas que son fundamentales e importantes para la vida, para el ambiente, para los seres vivos. Entonces nos pareció importante volver a hacer este taller, este tercer taller, venimos realizando ya desde el 2020, con la participación de Flavio, que seguro nos va a deslumbrar con su disertación, y bueno, y después generar una especie de un conversatorio entre los participantes, tanto virtuales como los que se encuentran ahí en Salta, en la biblioteca provincial de manera presencial, ¿no? Bárbaro, bárbaro. Bueno, buenísimo. Gracias, Mariel. Gracias, Rebeca. Acá estamos con Felipe. Y bueno, ya largamos la presentación. Hoy yo me voy a desconectar un poquito, cualquier cosa me hace señas, porque si no me escucho con mucho eco. El 2 de febrero se conmemora el Día de los Humedales. En realidad, en el año 1971 fue con sede en la ciudad de Ramsar, en Irán. Se realizó una reunión justamente para darle importancia a los humedales, los ambientes acuáticos en general. Resulta que lo que se veía en Europa y en Medio Oriente en ese momento era una caída muy fuerte en las poblaciones de aves acuáticas, y bueno, que son indicadoras y especies muy dependientes justamente de esos ambientes acuáticos. Y se reunieron un montón de países, en su mayoría países europeos, y empezaron, bueno, como todas digamos, las iniciativas diplomáticas a tratar de generar algunos acuerdos, de generar líneas de acción. Y el 2 de febrero, en realidad, se terminó esa sesión de embajadores, digamos, justamente sobre los humedales y las aves acuáticas, y se firmó entre los países ahí presentes, que eran unos cuantos, pero bueno, no estaba Argentina en ese momento. Argentina recién adhiere en la década de los 90, se firma la Convención Ramsar, o la Convención para la Protección y Manejo Sustentable de los Humedales, de los ambientes acuáticos. Así que justamente por eso es que se conmemora el 2 de febrero, una fecha, digamos, invernal para el hemisferio norte y una fecha óptima para los ambientes acuáticos de
del hemisferio sur y en particular de las zonas continentales con lluvias estivales como es el noroeste argentino, ¿no? Así que por eso es que justamente se conmemora todos los 2 de febrero. En realidad, recién el año pasado la ONU declara de interés particular el Día de los Humedales. Así que en realidad esta es la primera fecha, después de 51 años, estamos a 51 años de aquel evento de Ramsar, en el cual realmente la Organización de las Naciones Unidas toma el guante y declara este día como el Día Mundial de los Humedales oficialmente. Hasta hace pocos años, bueno, hasta ahora se venía festejando de alguna manera o conmemorando de una manera no totalmente formal para la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? ¿Por qué hablamos de fábricas de biodiversidad y bienestar humano en los humedales, ¿no? Cuando pensamos en la naturaleza, usualmente estamos pensando, no sé, en animales, en plantas, y creemos que las acciones que nosotros hacemos o el estudio que realizamos o las acciones, las gestiones de conservación o de uso de esos recursos va a repercutir directamente sobre justamente esa naturaleza. Y muchas veces no somos conscientes que repercuten sobre nosotros. Cuando hablamos de temas directamente vinculados al agua, es paradójico que no entendemos o no tenemos en cuenta, no somos conscientes que todos los organismos vivos sobre el planeta, en realidad son agua y aire organizados, capaces de canalizar energía. Si vemos las moléculas orgánicas básicas, tienen carbono, oxígeno e hidrógeno, es decir, dióxido de carbono y agua. Bueno, y el oxígeno, es decir, somos ni más ni menos que aire y agua organizados sobre la Tierra. Y realmente no somos conscientes de eso. Nos creemos seres totalmente autónomos, independientes, y nuestro accionar sobre la naturaleza es como si fuéramos seres totalmente aparte de esa naturaleza que es la que hace que estemos aquí, ¿no? Así que bueno, justamente el Día de los Humedales se conmemora particularmente pues son ambientes en los cuales el agua es el factor determinante. Y estamos hablando de ambientes entre la tierra y el agua, las relaciones entre la tierra y el agua. De hecho, la vida hoy en día entendemos que se originó en humedales costeros. Si pensamos en los ambientes acuáticos en general, y estamos hablando de mares, del océano, o de ambientes continentales, de lagos muy profundos, en realidad estamos hablando de volúmenes de agua muy importantes, pero que no son considerados humedales porque no tienen esa relación entre el agua y la tierra. Es decir, para considerar un ambiente acuático, un humedal, justamente son estos ambientes que tienen esa relación, ambientes costeros, pantanos, zonas intermareales, y el agua determina y condiciona el funcionamiento de esos ambientes. Eso sería la definición de humedales. Acá, bueno, mostrando algunas imágenes conmemorativas, ¿no? de este día, todas de este año. Acá se ve una imagen particular que bueno, muy querida para nuestro NOA, porque se ve ahí la Laguna de los Pozuelos en la Puna Jujeña, y vemos esta imagen satelital reciente de los últimos días del mes pasado, muestra cómo está ahora el humedal de Laguna de los Pozuelos, que se ve rebosante de agua, cosa que tiene que ver con las lluvias de los últimos tiempos. Hasta hace poquito, hasta el mes de diciembre, Pozuelos estaba en una época seca y la Puna estaba sufriendo carencia de agua. Uno puede decir, bueno, que gran parte de las porciones de esa laguna estaban secas. ¿Y eso es un humedal o no es un humedal? Digamos, si está seco, ¿es un humedal o no? Si, ¿no? Si recibe agua en algún momento y si la formación de ese paisaje depende del agua, sí es un humedal. Así que ahora vemos la Laguna de los Pozuelos y los bañados del norte de la zona digamos, del departamento de Santa Catalina, pletóricos de agua y bueno, funcionando en su máxima expresión. A medida que pasa el tiempo, que pasan las lluvias y se vaya evaporando el agua, va a ir retrayéndose ese humedal, pero todo ese sistema conforma el humedal.
Lo mismo pasa con las mareas en la costa. Uno dice, bueno, humedal, ¿qué sería? ¿De la baja mar hacia dentro del agua o considerando la pleamar? Si la playa esa está conformada por el vaivén de las mareas, todo ese sistema, aunque parte del tiempo esté seco, depende del agua y es considerado un humedal, ¿no? Estas imágenes las muestro, digamos, porque son conmemorativas, pero si vemos bien, están reflejando distintos tipos de humedales puneños, humedales pampeanos, la primera, ahora un humedal acá de la laguna Pintascayo, acá en el pedemonte, digamos, yungueño. Y bueno, en realidad el factor común que tienen los humedales justamente es el agua y el agua en relación a la tierra. No el agua oceánica, sino el agua justamente en ese vaivén, en esa interacción con la tierra. Y estamos hablando que integran los humedales organismos acuáticos que viven directamente dentro del agua y organismos palustres, es decir, organismos que parte de su ciclo lo realizan en el agua y pueden estar afuera, o plantas que están arraigadas cerca del agua, pero necesitan de la inundación periódica para poder subsistir, ¿no? Así que bueno, esos son de alguna manera los humedales. Si pensamos en las funciones de los humedales, no nos podemos deshacer de esa relación que nosotros tenemos con el agua y que somos agua organizada. Así que de alguna manera nosotros podríamos entrar hasta dentro de la definición de un humedal. Bueno, no es el objeto de la convención involucrar a los organismos en sí, sino los sistemas de organismos y de procesos ecológicos que los conforman, ¿no? Pero para dejarlo claro, nosotros dependemos absolutamente del agua, somos en gran medida agua, ¿no? Si pensamos en las funciones así estereotipadas de los humedales son fundamentales para la regulación hídrica. El agua de lluvias, que bueno, que en el ciclo aéreo terminan precipitando y llegando a la tierra, terminan infiltrándose o escurriendo sobre la superficie, y los humedales son concentradores de esa agua. A veces los humedales están vacíos, como dijimos, por épocas secas, y cuando vuelven a recargarse funcionan como esponjas, así que no solo concentran el agua, sino que regulan pulsos de inundación y que esas inundaciones no se vayan de sus cauces. Un humedal eficiente es capaz de absorber grandes cantidades de agua y irla alargando lentamente. Así que son fundamentales estos humedales en la regulación hídrica. Por otro lado, son muy importantes en la calidad y de disponibilidad del agua, agua de consumo, agua de alta calidad, particularmente el agua dulce. Los humedales son filtradores de agua. Las plantas acuáticas, los mismos sedimentos de los humedales, filtran agua, regulan temperatura del agua, oxigenan también el agua y de alguna manera actúan como disponibilizadores de agua a lo largo del tiempo, a pesar de los cambios en las estaciones. Los humedales tienden a mantener una inercia hídrica. Un humedal tiene mucha mayor inercia hídrica que una superficie lisa, digamos, una superficie que no absorba agua, justamente por este efecto esponja. Entonces son esenciales para disponibilizar el agua y para mantener la calidad que tanto nos interesa a nosotros, porque somos consumidores de volúmenes de agua muy importantes. También los humedales intervienen decisivamente en la regulación climática. La regulación del clima, uno dice, bueno, ¿pero qué tienen que ver? Bueno, los humedales evaporan agua. Esa evaporación hace que baje la temperatura. A mayor humedad, más inercia térmica. Es decir, las temperaturas no se disparan, y uno lo sabe porque si vamos a ambientes secos como la Puna, por ejemplo, la oscilación térmica es mucho más importante que en ambientes húmedos. En ambientes húmedos las temperaturas máximas suelen ser bastante menores que en ambientes secos, y lo mismo las temperaturas mínimas. El agua con con puntos de congelación, el punto de congelación 0 muy claro y el punto de ebullición 100, es un elemento muy particular, una molécula muy particular que
da inercia a la atmósfera y permite que no solo, digamos, dentro del agua, sino el agua gaseosa, permite que la atmósfera sea muchísimo más estable, aparte de filtrar rayos digamos, y formar parte del clima, ¿no? Los humedales son elementos muy importantes en esta regulación climática. Podemos ver lugares donde había humedales importantes y se desecaron los humedales, cómo cambia el clima, ¿no? Así que bueno, son factores fundamentales para esta regulación. También son sumideros de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, entre ellos metano. La materia que se deposita debajo del agua termina reducida, no oxidada, y termina acumulando el dióxido de carbono. Hay algunos humedales que son acumuladores de dióxido de carbono por excelencia, como son las turberas, pero todo humedal, por tener agua y evitar justamente la oxidación de lo que se descompone de la materia orgánica, termina siendo sumidero o termina produciendo el efecto de sumidero de carbono. Los humedales son nodos, sitios de muy alta productividad biológica. Si lo pensamos en términos económicos o términos sociales, podemos hablar de producción de naturaleza. Los humedales están produciendo biodiversidad. No solo volumen, sino diversidad, cantidad de especies, asociadas al agua o asociadas indirectamente al agua. Y también son sitios de encuentro de biodiversidad que no se produce en el humedal, pero que llega a ese humedal a recibir los beneficios de ese humedal, a brevar, a tomar agua, o a reproducir, o a través de migraciones. Así que son sitios donde no solo se produce mucha biodiversidad, sino donde la biodiversidad suele concentrarse. Y son, por lo tanto, fuente de biodiversidad. Si se concentran ahí, hay diversidad disponible que puede ser inclusive utilizada por el ser humano, ¿no? Si pensamos en especies que dependen directamente de los humedales, un grupo de vertebrados clásicos son los anfibios. Los anfibios necesitan hacer gran parte de su ciclo de vida en el agua. La mayoría en ambientes acuáticos directos, algunos en ambientes acuáticos muy pequeños. Hay algunas especies de anfibios que se reproducen en bromelias, por ejemplo, en claveles del aire, en los caraguatás que están epifíticos, ¿no? Están en la copa de los árboles. Y hay algunas especies que tienen ciclos ahí arriba, en esos pequeñísimos humedales contenidos por otros seres orgánicos como estas bromelias. Todos los anfibios necesitan del agua, algunos inclusive están adaptados a llevar las crías en el lomo, pero necesitan mucha humedad y ambientes húmedos y no acuáticos por excelencia. Así que toda la diversidad de anfibios que tenemos depende mayoritariamente de los humedales. Si no hay humedales en una determinada zona, termina no habiendo anfibios. Muchísimos artrópodos también dependen de los humedales, no solo crustáceos. Ahí vemos una egla de nuestros ríos de montaña, sino arañas de agua. Ahí vemos un hemíptero, un gelastocórido que salta en las playitas húmedas. Vemos los zapateros que corren o caminan sobre el agua, y hasta los mosquitos que parte del ciclo lo realizan en agua. Distintas especies de mosquitos. A la derecha están los abetes, mosquitos de copas de árboles selváticos, que necesitan que se junte agua en las axilas de las ramas de los árboles, y crían allá, en esos microhumedales, podemos decirlos, en la altura. La mayor parte de los mosquitos convencionales lo hacen en charcos en tierra, charcos temporales o permanentes, y bueno, estamos hablando de humedales. Otros artrópodos, otros insectos particularmente, son muy dependientes del agua. Acá hay dos grupos bien primitivos inclusive, y altamente dependientes del agua, porque sus larvas son acuáticas y los adultos a veces están relacionados. Es el caso de las libélulas, de los odonatos, y es el caso de este neuróptero tan particular, del garrudo que le dicen, o el alacrán de la peña, el que vemos ahí a la derecha, cuya ninfa ahí abajo es eminentemente acuática, como las de los odonatos, ¿no? De las libélulas que las vemos ahí también.
muchísimos vertebrados superiores también dependen del agua, ¿no? Estos humedales, como dijimos, pueden ser concentradores de biodiversidad. Acá vemos grupos de flamenco nidificando en lugares acuáticos que después se retrae el agua y los ha abandonado, pero ellos necesitan tanto para alimentarse como para reproducir humedales. Y bueno, es el entorno de un humedal, una imagen de reproducción de flamenco austral en Laguna de los Pozuelos. O aves migratorias que van siguiendo los humedales en función de la disponibilidad de agua. No es el caso de porque no es un migratorio ártico, es un migratorio más sudamericano, el caso del rayador, pero muchos migratorios árticos se reproducen en humedales del Ártico cuando están descongelados, y cuando ese Ártico se congela, tienen que salir de ahí porque el agua no está disponible y la temperatura es bajísima, migran a otros humedales en el resto del mundo. Cholos y playeros que reproducen en el Ártico llegan regularmente como parte de sus migraciones convencionales, digamos, regulares, a nuestra zona, ¿no? Y lo podemos encontrar en nuestros humedales, especialmente en verano. Si hablamos que los humedales son fuentes de biodiversidad, es decir, fuentes de recursos que podemos aprovechar nosotros, muchos humedales son utilizados intensamente para la agricultura. De manera directa, estamos pensando, por ejemplo, en arrozales, un cultivo que se realiza directamente en el agua, y muchos humedales de manera indirecta, aunque fundamental. Por ejemplo, son utilizados para riego. La mayoría de los cultivos, por ejemplo, del Valle del Lerma, son cultivos bajo riego y dependen de humedales que producen agua, que regulan agua y proveen agua para ser regados. Así que gran parte de la agricultura que se realiza, tanto la agricultura acuática como la agricultura bajo riego, depende fundamentalmente de los humedales. También lo que es acuicultura. La acuicultura, por definición, se realiza en humedales o en sitios costeros, bueno, a veces más profundos de los que se considera un humedal, pero en general casi toda la acuicultura se realiza en humedales. Sitios de pastoreo. Las zonas de humedales producen pasturas naturales, en general de muy buena calidad, así que son sitios pastoreos por excelencia, a veces de pastoreo de emergencia y digamos como las vegas de altura, que hacen zafar a los paisanos en la época donde no hay forraje. Está concentrado ese forraje en esas vegas, en la Puna y en el Alto Andino inclusive. También hay muchos humedales con uso forestal. Hay humedales que dependen, como las selvas marginales, que dependen de inundaciones. Nuestros saucedales, por ejemplo, del río Bermejo o del delta del Paraná, que son bosques de humedales y que tienen un uso forestal muy importante. Mucha gente depende de fuentes de proteína producidas en los humedales y utilizan, digamos, de la producción de fauna a través de caza o a través de pesca, y bueno, muchas otras funciones más pequeñas, menos generales, pero muy importantes, que producen a los seres humanos, ¿no? Que generan beneficios tangibles a los seres humanos. Una cosa interesante es que el 20% de la población humana está en contacto, de la población del mundo, está en contacto directo con humedales, y el resto de la población humana, el 100%, dependemos de los humedales, aunque no vivamos dentro de un humedal. Los humedales son zonas de vida, ni hablar cuando pensamos los oasis en el desierto. Una vega en la altura, en la Puna seca, es un verdadero oasis, y la gente está viviendo en esos lugares, porque hay agua. No, es difícil vivir en otros lugares, hay que canalizar agua. Los oasis son zonas donde se concentra la biodiversidad y se concentran las actividades humanas. También son fundamentales para lo que es esparcimiento, recreación. No sé si se fueron de vacaciones. Siempre cuando piensan en vacaciones alguien de nuestra zona, sobre todo por contraste, pensamos en las playas. Así que las playas son humedales y son también fuente de turismo muy importante. No solo las playas oceánicas, sino nuestros diques, nuestros paisajes con agua, nuestros ríos. Todos ellos son humedales y son atractores de turismo muy importantes y lugares donde desarrollamos el turismo, ¿no? Pensemos
qué actividad hacemos independientemente de los humedales y no vamos a encontrar muchas. De manera directa o indirecta dependemos de estos humedales. Ahora, bueno, vamos a intentar hacer un repaso rápido de qué humedales tenemos en el NOA, porque hablamos en general de funciones de los humedales, pero ¿qué humedales tenemos acá en el noroeste argentino? Y tenemos humedales en todas las ecorregiones del noroeste argentino. Si pensamos en 8 ecorregiones que tenemos, podemos hablar, para dividirlo en 3, la montaña árida, digamos la puna, la prepuna, los valles, el alto andino, la montaña húmeda, lo que serían las yungas y el piedemonte, y los llanos, digamos, o la zona chaqueña, ya las zonas más llanas, con algunas serranías, pero en general con tendidos llanos hacia el este. Las 3 grandes conjuntos de ecorregiones que podemos así mencionar tienen humedales importantes. Y tradicionalmente podemos dividirlos también en dos tipos de humedales. Los humedales de tierras altas, es decir, los humedales de montaña, y los humedales de tierras bajas, los humedales de llanuras. En el noroeste tenemos ejemplos de todos estos tipos de humedales, ¿no? Recorriendo el Alto Andino, si pesamos el Alto Andino, es decir, no la puna, sino las cumbres y las mesetas más altas, por arriba de los 4.500 metros de altura, ahí sabemos que los procesos de congelación nocturna, tanto en invierno como en verano, hacen que el agua salga del sistema, salga en disponibilidad del sistema, está guardada en forma de hielo gran parte del tiempo, pero durante el día esa agua se descongela y forma humedales importantes. Como, digamos, la temperatura nos quita y nos da agua en estado líquido, estos humedales y esa disponibilidad de agua es esencial para la vida. Si está todo permanentemente congelado, no es posible la vida. Así que en el Alto Andino, a pesar de que hay pocos humedales, y son generalmente pequeños, son fundamentales, justamente pues están en zonas áridas. Estos humedales pueden tener cursos definidos, escurren por cursos definidos, serían humedales lóticos, formando un montón de comunidades palustres a las veras de esos arroyuelos, permanentes o temporarios, y también humedales lénticos que a veces pueden tener agua libre en su superficie, como lagunitas en la vera de los salares, o lénticos pero llenos de materia orgánica, como son las turberas, lo que nosotros acá llamamos vegas o bofedales, que son, digamos, ambientes donde el agua corre muy lentamente y está retenida, indicada e invertida en un montón de materia viva y en turba, como son estas vegas de altura. Son fundamentales para la vida en el Alto Andino, estas vegas, parcialmente congeladas, parcialmente descongeladas. Y hay un montón de organismos que dependen y son especialistas en este tipo de vegas en el Alto Andino. Uno de ellos es este chorlito, el chorlito de vincha, que no es migratorio, digamos, hace movimientos en la zona, pero no migra a grandes distancias, a diferencia de otros chorlos, sino que se mueve hacia el borde donde se descongela el humedal. En invierno baja un poquito más, porque hay menos temperatura, y en verano sube un poco más, pero se mantiene dentro del Alto Andino. O también típicas del bofedal, las agachonas, la agachona grande, que también tiene comportamientos parecidos, en este caso en grupos, ¿no? Estas agachonas son, o culiculi, como le dice la gente en la puna, por la voz que tienen, son típicas de estas vegas altoandinas, ¿no? Si pensamos en el Alto Andino, en Jujuy y Salta, ¿qué sitios importantes tenemos? Sin ser absolutamente exhaustivo, porque hablaríamos demasiado. Sitios muy importantes de humedales en el Alto Andino, tenemos las vegas de altura en Vilama, en toda la zona de Vilama, en el noroeste de Jujuy. Las vegas de la cordillera oriental en Jujuy y en Salta, lo que es la zona del Izoite, la zona de Senta. Ahí tenemos vegas colgantes, digamos, con pendientes muy importantes, realmente muy, muy interesantes. La vega de Tolar Grande, por ejemplo, es un sector bastante interesante también, y las vegas en torno a los nevados. Perdón, acá, sí, la vega en torno a los nevados, digamos, a medida que las montañas van derritiendo su nieve, el granizo que se acumula, van conformando, van nutriendo estas vegas, ¿no? Que son muy importantes en el nevado, digamos, lo que rodea al Chañi,
lo que rodea al Cachi, lo que rodea al Nevado de Quebar, por ejemplo. Vegas más chiquitas tenemos en el Yuyayaco porque es mucho más seco, pero también. Ahí me equivoqué, no son vegas de Tolá Grande, sino las vegas de Tocomar en Salta. La vega de Tocomar es chiquitita, yo ahí puse Tolá Grande, es Tocomar. Es una vega sobre la ruta 51, es una vega chica comparada con muchas vegas jujeñas, que tienen un altoandino mucho más húmedo, pero es prácticamente la más importante de las vegas de Salta y tiene una diversidad sumamente particular y está a la vera de la ruta 51, ¿no? Es una vega en el límite entre el Alto Andino y la Puna, muy, muy interesante, dentro de la reserva de uso múltiple de los Andes, pero que debería tener una gestión, digamos, de protección especial, porque es un sitio sumamente frágil, ¿no? Y bueno, inclusive en épocas muy secas, la gente que tiene ganado en esa zona sabe que su último recurso es llevar el ganado a Tolá Grande para que sobreviva, pase esa época y bueno, siga teniendo las majadas o los rebaños, ¿no? Bajamos un poquito y nos vamos a la Puna, la zona esta de mesetas, donde se junta bastante agua y se evapora mucha agua. Acá las pendientes son menores, de golpe tenemos mesetas, entonces hay posibilidad de retener agua y formar grandes lagunas o grandes salares. Si esas lagunas se evaporan mucho, tenemos los salares. Si tienen agua en superficie importante, se forman lagunas. La Puna jujeña es mucho más rica en lagunas que la Puna salteña porque es mucho más húmeda. Y podemos hablar de que tienen una enorme diversidad. Sin embargo, cada ojo de agua en la Puna es fundamental porque concentra la diversidad no solo de organismos acuáticos, sino de organismos terrestres que necesitan abrevar, que necesitan tomar agua y van a esos sectores, ¿no? Así que tenemos variedades de patos, variedades de gallaretas, entre ellas una de las gallaretas endémicas de la Puna, como la gallareta cornuda, que encima es una especie amenazada. Tenemos aves residentes en la Puna, como son algunos flamencos, y aves migratorias, como son estos chorlitos que están nadando junto a los flamencos, ¿no? Las tres especies de flamencos son bien comunes en las lagunas puneñas, que son lagunas salobres o directamente saladas. En algunos casos hipersalinas, tienen salmueras, ¿no? Con la sal precipitando sobre la superficie o dentro de la misma agua, ¿no? Las tres especies de flamenco, de ellas dos son especies que evolucionaron en el Alto Andino. El flamenco austral se lo considera un flamenco más costero y más de tierras bajas. Los otros dos son flamencos netamente de tierras altas. Sin embargo, las tres especies de flamenco se encuentran y reproducen en la altura. Y los chorlos, como que dijimos, ahí se ven bandadas de falaropos, un chorlo que nidifica en el centro de América del Norte, en el centro norte de América del Norte, no en el Ártico, un poquito más al sur, en la zona más o menos cercana a los grandes lagos y en las planicies del norte del Mississippi, y llegan en invierno a nuestra zona. Acá no reproducen, pero se concentran en enormes volúmenes. En lagunas altoandinas como Pozuelos o Vilama pueden llegar a verse 500.000 de bichos todos juntos en la zona, en los humedales andinos. Acá pueden ver las bandadas que hacen formas, ¿no? Que se comportan los bichos siguiéndose unos a otros y se mueven sincrónicamente. Acá los vemos más de cerca levantando el vuelo. Son aves pequeñitas que son capaces de realizar estas migraciones increíbles. En nuestra zona llegan con el plumaje no reproductivo, un plumaje grisáceo, no tan llamativo, y le dicen nadador porque no solo vadea, sino que está nadando en la superficie del agua. Y bueno, en plumaje reproductivo, que a veces vemos uno antes de migrar hacia el hemisferio norte, son más coloridos, ¿no? Son aves playeras o vadeadoras muy, muy importantes en esos humedales puneños. En algunas zonas puneñas llega a haber en algunos humedales, llega a haber ranas, como ampato del Matobius atacamensis, que es la rana que le da el nombre al río de los Patos. En realidad es el río Ampato, ¿no? De los Patos. Después se deformó y quedó el río de los Patos en San Antonio de los Cobres. Es el lugar donde viven estas ranas, ¿no? Y viven en vegas de Puna y en lugares donde corre ya el agua en la Puna, en esos arroyos y ríos. Un endemismo puneño. Y también tenemos algunos peces, pocos peces, pero algunos yuquitas, del género Trichomicterus, también típicos de
humedales un poquito, digamos, no tan salados, lo mismo que el ampato, ¿no? Que la rana esa. Si pensamos en humedales de la Puna, algunos sitios importantes, muy relevantes, el complejo de lagunas de Vilama en la Puna Alta, hasta 4.700 metros de altura, declarado sitio Ramsar, es uno de los muy importantes. Digo complejo porque son varias lagunas, ¿no? Inclusive con distinta salinidad cada una de ellas. La laguna de los Pozuelos, en el centro de la cuenca de Pozuelos, administrada en parte por la Administración de Parques Nacionales, es otro de los humedales puneños más bajos, a 1.000 metros más bajo dentro de la Puna que Vilama, y probablemente es el humedal con mayor riqueza de especies de la Puna argentina. Realmente tiene unas 70 especies de aves acuáticas, para que nos demos una idea, y gran volumen de individuos. Por ejemplo, en esta zona llega a haber concentraciones de flamencos de más de 100.000 ejemplares de las 3 especies. La laguna de Guayatayoc, ya también en Jujuy, y siguiendo hacia el sur entramos en Salinas Grandes, ya en límite con la Puna salteña, con concentraciones de flamencos y también chorlos. Las lagunas de la cuenca de Miraflores y aledañas, cercanas a Abrapampa, en Jujuy. En Salta tenemos, como dije, humedales bastante menos extensos y más separados. Entre ellos, algunos de importancia es la laguna Santa María, donde suele nidificar el flamenco puneño, o el salar de Yuyayaco, donde nidifica el flamenco andino. El salar de Pastos Grandes también a veces tiene nidificación de flamencos, y la laguna del salar de Rincón, por ejemplo, son lagunas asociadas a salares importantes para Salta. Inclusive tenemos algunos sitios humedales pequeños, pero muy particulares, como pueden ser los ojos de agua y las lagunitas asociadas a salares salteños. Este es el ojo de mar de Tolar Grande. Uno piensa que tiene poca diversidad este ojo de agua porque es pequeño, por ahí anda un flamenco, pero no muchos. Algunas camineras, algún chorlito, no se ven volúmenes de bichos, el agua es muy salada. Pero lo que sí hay son comunidades de organismos microscópicos muy particulares, algunas de organismos muy antiguos, que son los que fueron los pioneros en liberar oxígeno y empezar a conformar la atmósfera que hoy en día respiramos. Entre ellos las arqueobacterias, algunos estromatolitos, que son los que precipitan carbonato de calcio. Acá vemos algunas comunidades costras bacterianas, ahí se ve alguna burbujita de oxígeno que están liberando, ¿no? Así que, bueno, organismos realmente muy particulares, ¿no? Y si bien tiene baja riqueza de especies, tiene comunidades sumamente singulares, esos pequeños humedales, ¿no? Si bajamos en altura y entramos ya en los valles secos, en la quebrada, los ambientes de prepuna y monte, volvemos a tener pendientes importantes. Así que uno piensa que el agua corre más que se junta y queda contenida en los humedales. Sin embargo, tenemos algunas lagunas que se suelen formar por colmatación, se hacen barreras, después se terminan colmatando o no, depende de los ciclos y a veces la mano del hombre, y tenemos algunas lagunas interesantes, pero de mucha menor superficie, como puede ser la laguna Volcán en Jujuy, que su talud fue dinamitado hace no tantos años, y bueno, hoy en día la laguna Volcán tiene poco volumen de agua, fue una laguna muy importante en su tiempo. O los humedales del Río Grande, los humedales riparios a la costa del Río Grande, también importantes para la concentración de biodiversidad. Si pensamos en Salta, humedales de la prepuna, borde de Puna hacia la prepuna, las lagunas del Toro, en las nacientes del río Toro, en las nacientes del río Rosario, un complejo de lagunitas también muy particular. Acá tenemos elementos puneños y suben elementos de tierras bajas. Así que los humedales en estos lugares de prepuna pueden recibir especies tanto de arriba como de abajo. Son muy interesantes. O la laguna de Brialito está enclavada en la prepuna de los valles y los humedales del río Calchaquí. Es decir, como ven, tenemos humedales de todo tipo. Si seguimos, pero no muy extensos en cuanto a los valles, ¿no? Si pensamos en las yungas, tenemos zonas de máxima pendiente, por lo tanto el agua va a escurrir prácticamente todo el tiempo. De hecho, si uno pensara en términos demasiado amplios,
la propia yunga podría considerarse, entre comillas, un humedal porque retiene gran parte del agua. En realidad no conforma espejos superficiales, sino que está invirtiendo el agua en la propia biomasa y parte del agua que no invierte va corriendo a través de ambientes lóticos, ambientes torrenciales. Así que tenemos humedales lóticos importantes, con variaciones estacionales fuertes, pero también tenemos algunas lagunitas que son bastante escasas, donde la pendiente cambia abruptamente y se forman ojos de agua no muy grandes. Este es el caso de Pozo Verde, por ejemplo, que está en el Parque El Rey, y hay muchas lagunitas así esparciadas. Acá arriba en San Lorenzo hay un par de lagunitas. Si nos vamos para el lado digamos, de Chicuana, también tenemos algunas lagunitas pequeñas en el borde entre el ambiente de pastizal de neblina y el bosque de alisos, como es la Laguna Brava. Así que tenemos también humedales en yungas, pero no tienen prácticamente especies propias, no tienen como una identidad muy propia porque son, salvo los ríos de montaña, que sería lo más singular de las yungas, ¿no? Y si pensamos en los ríos de montaña, sí tenemos algunas especies que en realidad son andinas y no solo de yungas, y se desarrollan a lo largo de distribuciones más largas en los Andes más importantes, como es el mirlo de agua, el tomerito y el pato de torrente, que en realidad no usan las yungas en sentido estricto, sino que usan los cursos de agua de las yungas, sobre todo en época fría. Así que ahí están y utilizan esos humedales lóticos de las yungas. Ahí voy a eso, porque en realidad tenemos humedales, bien decís, el Limoncito, las lagunas del cielo, pero son humedales más que yungueños pedemontanos. Es donde la yunga, digamos, hace la inflexión de sus pendientes y es lo que llamamos el pedemonte. Y hoy sabemos que es una ecorregión que se integrada con las yungas, pero es una ecorregión independiente de las yungas. Nuestros bosques pedemontanos, que han sido en gran medida sustituidos para la actividad agrícola, sobre todo, y en particular en los últimos tiempos, sí tienen algunos humedales importantes, no muy grandes en superficie, pero sí interesantes. Uno de ellos puede ser Laguna de Pintascayo. En realidad, Laguna de Pintascayo está justo al borde entre la yunga y el pedemonte. Así que podríamos considerarlo pedemontano también. Si pensamos en el Valle del Lerma o en la zona de San Salvador de Jujuy, alrededores, en los valles húmedos, vemos que también tenemos humedales artificiales importantes. Es decir, acá al agua, de alguna manera, como la utilizamos, la necesitamos para riego, para consumo, la retenemos y conformamos humedales artificiales, como son algunos de los diques. El caso, bueno, estas fotos son del Campo Alegre, pero es un dique un poco más pequeño y equivalente a la presa Las Maderas y el dique La Ciénaga, ¿no? Si pensamos en estos humedales artificiales y los listamos, vamos a ver que hay importantes espejos de agua artificiales, desde La Ciénaga y Las Maderas, los alisos, los molinos más pequeños, la represa de Catamontaña más chiquita, una represa más compensatoria, en Jujuy, el Campo Alegre, el Cabra Corral, el Tunal ya hacia el umbral del Chaco, diques más pequeños como las Lomitas o Puertas de Díaz, y un montón de represas menores. Es decir, en realidad tenemos un montón de humedales en el pedemonte, y en la transición del pedemonte con el Chaco sobre todo. Pero también tenemos, como Laguna Pintascayo y otras que quiero mencionar, algunos humedales relativamente pequeños pero muy interesantes. Las lagunas del Cielo, Laguna de las Catas, y algunas más, por ejemplo, en las serranías del Tartagal, lo que es Laguna Hedionda en Jujuy, Laguna Hedionda y Laguna de las Breas, una laguna absolutamente singular que tiene que ver con agua surgente, con agua sulfurosa y de hecho termal, es hipertermal, sale casi a punto de ebullición, y forma una serie de terracitas calcáreas y con otros minerales, un ecosistema muy particular dentro del pedemonte. Si uno ve la imagen, aparece como un lamparón blanco dentro del pedemonte, es toda la surgente y todas las terracitas de escurrimiento de la Laguna de Hedionda, donde también hay arqueobacterias y estromatolitos. Es decir,
En Tolar Grande tenemos los Ojos de Mar y la Laguna Socompa, más adentro de la Puna, con comunidades de costras bacterianas sumamente interesantes a nivel de la Puna. A nivel del Pedemonte tenemos en Jujuy justamente los ecosistemas de la Laguna Hedionda, que son muy interesantes, sumamente interesantes, a pesar de que, bueno, la laguna en sí no es una laguna que la hemos valorado especialmente, a pesar de que tiene estas condiciones, ¿no? Y es un ambiente súper singular. Afortunadamente, bueno, los Ojos de Mar están declarados refugio de vida silvestre anidado dentro de la reserva Los Andes. En el caso de Laguna Hedionda todavía no tiene una figura de protección, esperemos que pronto la tenga, porque bueno, corre riesgo ese ambiente a la vera de la Ruta 1 de la provincia de Jujuy, ¿no? También tenemos otras lagunitas con otras características en el Pedemonte, como puede ser la Lagunilla, acá en Salta, una laguna pequeña, pero también muy interesante, con mucha diversidad de ambientes acuáticos, generalmente con una comunidad de aves y de fauna y flora chaqueña, pero que en invierno puede absorber especies de aves de la Puna que pueden bajar con los fríos. Lo mismo que las Cañadas de Las Palmas, que me toca a mí en Cerrillos, ¿no? También una lagunita, que es la de la foto, muy interesante, pequeña, pero con una riqueza de organismos muy, muy interesantes. Y los humedales del río Arias, para hablar de mis pagos, ¿no? Para hablar de Cerrillos, un río que escurre de las Yungas y que se mete en el Pedemonte y termina en el Cabra Corral, y tiene comunidades de bosques que están declarados bosques protectores, pero no están manejados, de bosques costeros y de saucedales y de unas selvitas en galerías muy interesantes, y que generan también, este humedal es muy particular porque drena del basural del sur de la ciudad de Salta, y cuando tiene poca agua el olor que tiene es insoportable. Sin embargo, antes de llegar al Cabra Corral, está prácticamente depurado. A lo largo digamos, del curso del río, por digamos, el sistema de saprobios, digamos, que va depurando el agua, y esto tiene que ver justamente con el efecto del humedal, hace que al Cabra Corral llegue agua con muy poca contaminación comparada con la contaminación que sale del municipio de Salta y ingresa al municipio de Cerrillos. Yo me enojo bastante porque, digamos, Cerrillos no tiene la posibilidad de aprovechar un humedal desde el punto de vista recreativo, turístico, súper interesante como es el río Arias, por lo que genera la gran ciudad, ¿no? Y bueno, a pesar de eso, del departamento Cerrillos, municipio de Cerrillos y La Merced, no profeso los municipios, pero sí el río Arias genera el servicio ambiental del humedal y manda ya agua para Chicoana, Huachipas, exactamente, la manda bastante depurada, digamos, para ese lugar. Sí, sí, exacto. Justo es el límite entrando al municipio de Carrillo. Sí, fabuloso, fabuloso. Y ahora con mucha agua, bueno, esta es una foto de estos días y se ve el volumen de agua que escurre, ¿no? Pero también un humedal con mucha riqueza de especies y totalmente ignorado muchas veces por nosotros, ¿no? Con mucha influencia chaqueña, ¿no? Con especies chaqueñas como, o chacopampeanas, como el ganso blanco, el cisne blanco, el coscoroba. Apareció una vez, sí, sí. Una vez, una. Claro, pero era solo un ganso. Sí, sí, fabuloso que lo pudimos ver ahí. Una cosa interesante que a mí me pasó con la pandemia es que como no me podía mover mucho, me empecé a mover por los alrededores de casa en Cerrillos. Y ese departamento, el más chico de la provincia de Salta, y muy modificado porque es el departamento que hoy en día está muy ocupado por barrios, pero originalmente y todavía conserva una producción agropecuaria realmente muy importante. Ahí descubrí que Cerrillos es casi todo agropecuario. Y uno tiende a pensar que entonces, claro, está transformado y no tiene biodiversidad, tiene baja diversidad. Bueno, yo encontré todo lo contrario. Encontré que los sistemas de riego y sobre todo las represas, las acequias y las represas que bañan, que pasan, que atraviesan el departamento Cerrillo, que vienen desde el río Rosario, digamos, desde el departamento Rosario de Lerma, desde el río Toro,
y que atraviesan como si fueran capilares el departamento Cerrillos, genera un tipo de ambientes, un complejo de humedales, pequeños arroyuelos, las propias acequias y represas, que algunas tienen agua casi permanente y otras temporarias, que atrae una no solo gran cantidad de aves acuáticas, sino que conforman ambientes de humedal muy interesantes y generan bosques riparios conformados por nativas y por exóticas, muy importantes, y tienen que ver con la propia regulación microclimática a nivel de Cerrillos. Así que acá se cumplen funciones de humedales en ambientes en parte artificializados o en gran parte artificializados, y que contrariamente a lo que podemos pensar, conservan una gran diversidad. Digamos, yo estoy haciendo muestreos de aves, empecé con aves acuáticas y terminé con acuáticas y terrestres, porque vi la relación de las aves de bosque con los bosquecillos secundarios de las acequias y el entorno de las represas, y estoy viendo que el 80% de las especies, de las 210, 215 especies perdón, 310, 315 especies de aves del departamento Cerrillos, el 80% de esas aves depende de los humedales, de manera directa o indirecta. Miren cómo aportan los humedales, aún artificiales o en parte artificiales, a la riqueza de la fauna, ¿no? Por eso tenía una opinión respecto al reglamento de los censos tropicales, es que hay que tienen una lista específica de bichos y se olvidan estas aves asociadas al entorno, que nos parece muy piola. Sí, no dejarla de lado, sino quitarla. Sí, después lo comento eso. El tema es cuál es el objetivo primordial. Hay como objetivos primarios y hay objetivos complementarios. A veces, si queremos abordar todos los, por ejemplo, en mi estudio, yo empecé con aves acuáticas y después tuve que diseñar otro sistema para las aves terrestres. Y lo pude hacer porque tenía el tiempo de la pandemia, por así decirlo. Entonces, hoy en día sigo con los censos de aves acuáticas y una especie de monitoreo light con aves terrestres. Pero si yo hubiera empezado con todo junto, no hubiera contado bien las acuáticas. Entonces, me concentré en un sistema de muestreo de aves acuáticas, después me dio el tiempo y eso me generó pensar en aves terrestres, pude diseñar algo, pero utilicé metodologías distintas de conteo, ¿no? Pero bueno, después lo charlamos al final porque va a haber preguntas vinculadas. Y no solo el tema de las aves, sino, por ejemplo, en Cerrillo está lleno de miquilos, de la nutria del coipo, digamos, del quillá, la rata nutria, por así decirlo, que viven en esos lugares, en esas represitas. Bueno, finalmente llegamos a los humedales chaqueños, para no hacerlas largas. En el Chaco vuelven a bajar las pendientes, la pendiente se hace casi nula, tenemos una diferencia de pendiente realmente muy baja, y toda el agua que llega desde las pendientes andinas termina en parte canalizándose a través de grandes ríos o acumulándose en grandes bajos. Los grandes ríos, bueno, como para mencionar el río Bermejo y Pilcomayo, los cauces principales, pero conformados por el río Grande, que viene bajando por Jujuy, luego se transforma en el San Francisco, o en Salta, el Calchaquí, que se transforma en el Juramento, otros dos ríos, el río Dorado y del Valle, que se derraman directamente en grandes bañados en la zona chaqueña, y a veces llegan hasta el Bermejo, a veces no, a veces se quedan en esos grandes bañados. Así que el Chaco está surcado por agua, pero tiene zonas bastante secas. La falta de pendiente hace que las lluvias acumulen agua en superficie y forman muchísimos humedales temporales. El humedal arquetípico del Chaco, no lótico, sino léntico, son los humedales de bañado del Quirquincho. Pero también tenemos humedales muy importantes en la zona de Tonono, conformados por el río Carapari. Y bueno, el bañado del Quirquincho es nuestro pequeño, digamos, pantanal en Salta, que se derrama hacia la provincia del Chaco, ¿no? Y forma un ambiente con menos especies que el pantanal o que el propio Iberá, bastante más chiquito, pero muy rico, con muchas especies comunes con estos lugares y con algunas especies propias. Entre ellos el lolo. El lolo es el pez pulmonado nuestro, chaqueño, que vive en esos humedales temporales y que cuando llega la época de sequía se entierra y se queda respirando aire en el barro apenas húmedo. Así que tenemos
una especie del Chaco seco y en parte del Chaco húmedo, sumamente adaptada a este tipo de humedales. En realidad no son exactamente pulmones, pero son análogos a los pulmones. Tiene estructuras en forma de saco, de bolsa, y capilares en torno justamente a esos epitelios capaces de justamente absorber oxígeno, ¿no?, del aire. También, bueno, con otras estructuras, pero hay algunas especies de bagres y otras especies que viven en pantanos, que como hay poco oxígeno disuelto en el agua, tienen capacidad también de tragar aire y de asimilar parte de oxígeno del aire, ¿no? Tenemos tortugas acuáticas. Acá vemos las 3 especies clásicas de tortugas acuáticas que tenemos en esos humedales chaqueños. El yacaré ñato o yacaré overo, típico y relativamente común en estos lugares. Otra especie acuática importante, el carpincho, el roedor más grande del mundo, muy común en otros humedales, pero no tan común, pero siempre presente en nuestros humedales chaqueños. Aves bien especializadas de la zona chaqueña, como pueden ser la gran cigüeña de América, el yavirú o yulo, gallitos de agua, compartidas con, bueno, inclusive con la región pampeana, ¿no? Algunos son bien chaqueños y otras especies más pampeanas. Y entre ellas, en realidad, para hablar de especies bien propias nuestras, el ganso de monte, una especie considerada en peligro crítico, con probablemente una población argentina de menos de 300 individuos, que gran parte del tiempo pasa en la zona de los bañados de Quirquincho, en la zona de Palmachueca, en la zona del sur de la Unión, pastando en esos humedales de borde de los bañados de Quirquincho. Así que una de las especies bien emblemáticas de nuestro Chaco, ¿no? Esta especie se distribuye también en la zona del Beni, en algunos sectores de Amazonía y en el Orinoco, pero en todos los lugares esos está en retracción. Y de alguna manera nos hace pensar que nuestros bañados de Quirquincho son el pequeño Beni que tenemos en Argentina, ¿no? ¿Por qué son los humedales importantes para las sociedades humanas? Un poco lo estamos viendo, lo venimos viendo. En realidad es una respuesta que debe dar cada uno. Si somos agua, somos de alguna manera casi parte de los humedales. A veces creemos que somos totalmente independientes de la naturaleza y entonces ponemos la naturaleza solo a nuestro servicio, y no es que esté mal que esté a nuestro servicio, entre comillas. El tema es la inmediatez con que hacemos las cosas y los plazos con que hacemos las cosas. Queremos utilizar el agua de un humedal y tomamos todo el agua de golpe, en 50 años, en 2 años o en 15 días. Terminamos desecando humedales y eso hace que los humedales esos se pierdan, dejen de funcionar y dejamos de tener no solo los servicios ambientales del humedal, sino el propio recurso agua. A veces pensamos que los humedales más grandes son más importantes que los más chicos. ¿Es así? Si uno piensa en Argentina, ¿cuáles son los humedales más importantes? Están muy promocionados hoy en día. Es más, mi propia institución, Parques Nacionales, se mete sin querer en ese dilema y promociona los 2 humedales más importantes de Argentina. Iberá y Mar Chiquita, así es. Y nos creemos que son los 2 humedales más importantes de Argentina. Son de los más grandes y compiten a nivel mundial, si vale el ridículo término de competir, con otros humedales grandes del mundo, ¿no? Iberá es un pequeño pantanal, es decir, el pantanal es más grande que Iberá, pero Iberá es muy importante. Tiene que ver la Convención de Ramsar, que te pide millones de bichos para definir si realmente se incluye dentro de la figura Ramsar. No. Este criterio de que cuanto más grande, más bichos. No, vos fijate que Ramsar está en Irán. Y la convención Ramsar se firmó en Irán, en un país que casi no tiene agua, y que sus humedales son pequeños. Tienen porcentajes importantes de aves, pero son pequeños. Uno podría decir que una laguna de la Puna, por ahí chiquita, qué sé yo, Laguna Santa María, en la Puna salteña, y es chiquita, no tiene muchas hectáreas, no es tan importante. Pero sin embargo ahí reproducen los flamencos Puna, en la Parina chica.
Y es fundamental, porque si no reproducen ahí, pueden reproducir en otras lagunas a nivel, digamos, de la puna compartida con Chile, con Bolivia y con Perú, pero para Salta reproducen ahí. Es decir, que para Salta ese humedal es insustituible a pesar de que es chiquito. Si pensamos esos humedales de Irán, donde se genera agua dulce, que son bastante pequeños, esos humedales en el desierto, pequeños, terminan cumpliendo un rol fundamental. Si no existieran, no estarían algunas ciudades y algunos grupos humanos en esos sectores. Es más, algunos grupos humanos no hubieran ni siquiera evolucionado en esos sectores y desarrollado herramientas y tecnologías que después son patrimonio de la humanidad. No hay una cuestión de importancia porque un humedal es grande o es chico. Hay humedales que tienen más riqueza de especies. Si ponemos a pensarnos, Pozuelos tiene una riqueza de especies fundamental, pero la vega de Tocomar tiene menos especies y es una vega, es otro tipo de humedal, tiene sus especies y a nivel de desarrollo local es súper fundamental. Entonces no es que o Pozuelos o Tocomar, tenemos que proteger Pozuelos y Tocomar. Tenemos que proteger el Iberá y proteger los bañados de Quirquincho. No es una cosa o la otra. En realidad, todos dependemos de distintos humedales. Si solo elegimos algunos grandes humedales, algunos van a depender de ellos y van a ser beneficiados. ¿Y nosotros qué? ¿Qué humedales nos quedan? Nos quedan nuestros humedales, los más chiquitos. A mí me queda la represa que tengo en casa, aunque es artificial, y los humedales del sistema de riego de Cerrillos, que yo voy a intentar que no entuben todo, porque si entuben todo se acaba el agua superficial y se acaba, tal vez haya un poquito mayor eficiencia de riego, pero se acaba el ecosistema de humedales artificiales de Cerrillos, que es lo que a mí me interesa. Para mí termina siendo, a nivel personal, más importante por mi vida diaria, los humedales de acequias y represas de Cerrillos que Mar Chiquita o que Iberá. Eso no le quita ninguna importancia a Iberá y a nivel institucional, yo soy miembro de Parques Nacionales, obviamente que se trata de representar lo más grande en volumen. Sin embargo, todos tenemos que pensar a nivel institucional, a nivel global y a nivel local, inclusive a nivel individual. Los humedales nos dan esa posibilidad también. Así que la importancia del contexto en el humedal es fundamental. Si no hubiera oasis en medio del desierto, si no tuviéramos oasis en la puna, si no tuviéramos pequeños cursos de agua, se tornaría totalmente inhabitable esos ambientes inhóspitos. Esos oasis son fundamentales. Decimos que la puna jujeña es más húmeda, buenísimo. La puna salteña es más seca. Los humedales de la puna salteña son tan importantes en el contexto salteño como los humedales de la puna jujeña en el contexto jujeño. Lo mismo pasa para Catamarca, lo mismo pasa para La Rioja, ni hablar cuando hablamos de Mendoza y San Juan, provincias que hacen un uso del recurso hídrico muy justo, a veces pasado de rosca, pero que dependen de esa poca agua que tienen, ¿no? Así que, como vemos, los humedales son fundamentales en todos los contextos. Ahora, ¿qué problema tienen estos humedales, no? Porque los humedales tienen problemas, en particular los nuestros. En general, los humedales se pensaron siempre como tierras improductivas. Y los humedales desde la época romana empezaban a sanearse, porque había mosquitos y había pestes, a desecarse y a ganar tierras para cultivo, o a asentar ciudades dentro de ellas. Venecia, por ejemplo, arriba de un humedal. Venecia se va hundiendo. No es casual que se hunda Venecia, porque se hizo arriba de un humedal, y el suelo es de un humedal y se va hundiendo. Así que bueno, uno de los ejemplos, patrimonio de la humanidad, Venecia, fabulosa, pero bueno, nosotros también tenemos nuestras Venecias en Argentina y aún en Salta. Así que los humedales se piensan a veces como tierras improductivas, a veces valen menos desde el punto de vista del metro cuadrado del valor inmobiliario, porque claro, se inunda. Así que lo que tendemos es a invertir en ellos, sanearlos, construirlos, abordarlos, abusar de ellos, y nos quedamos
sin esos servicios naturales de esos servicios ambientales de los humedales. Los usamos como espacio recreativo y a veces, como son espacios públicos, bueno, queremos hacer cualquier cosa en los humedales. Estas son imágenes de la costa, de Mar Chiquita, que ahora se está de la albufera de Mar Chiquita, que bueno, eso es un lugar muy interesante en Argentina. Han visto noticias recientes, aunque la albufera siempre estuvo ahí. Y también es un espacio recreativo donde se hace kitesurf. Uno dice algo sustentable porque el kitesurf, claro, lo que pasa es que justo se hace en un lugar donde se concentran aves acuáticas, se pasa y se las espanta con el kitesurf, aves migratorias que necesitan reponer energía. Hay zonas de pesca, ahí están los rayadores que están volando, pues se acerca un kayak, se acerca la lanchita, y cada vez hay menos rayadores. Me acuerdo que había bandadas de 8.600 rayadores como cosa normal. Hoy en día las bandadas son de 800 y pico de rayadores, es decir, en un orden de magnitud cayó la población de rayadores por no compatibilizar, no pensar bien el uso recreativo y la conservación de su humedal, ¿no? Afortunadamente en estos lugares se están haciendo esfuerzos, hay mucha gente comprometida y está buscando cómo compatibilizar, cómo sectorizar el ordenamiento de actividades. Va a terminar sirviendo para justamente poner en valor los valores naturales y poder hacer actividades recreativas sin dañar el humedal y sin dañar las especies del humedal. Así que la situación es promisoria, pero bueno, todavía no está saneada, no está regulada. Otra cuestión es el tránsito en los humedales. Uno dice el tránsito en la duna de los vehículos 4x4. En realidad, pensemos nosotros el tránsito de vehículos 4x4 off-road en vegas en nuestra puna. En Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca. Esas vegas tardan cientos de años en formarse. Si nosotros las cortamos, las pisamos, terminan erosionándose y perdiéndose parte de la vega y parte de las funciones vitales de esas vegas. A veces los humedales les pasemos con topeadoras por arriba para hacer buenas obras viales y lo que terminamos es cortando el humedal. Cuando vamos por la ruta 51 pasando San Antonio de los Cobres, sobre todo para Sico, uno ve la traza del ferrocarril. La traza del ferrocarril, que fue hecho artesanalmente, con maquinaria, digamos más que nada con sudor humano, más que maquinaria, se puede ver como Las Vegas, los taludes fueron diseñados de manera semipermeable y los taludes por donde arriba pasa el ferrocarril no cortan la vega pasa por abajo. Ustedes miren las obras viales convencionales cortan la vega y dañan la vega. Miren el efecto de la obra vial antigua, decimos, ¿no? La vieja, el camino del 51, cómo corta la vega y cómo el ferrocarril, más viejo, pero artesanal prácticamente, no corta la vega. Felizmente hoy en día se están tomando recaudos. Ustedes saben que quieren pavimentarse la ruta 51 hasta Sico, y se van tomando recaudos para evitar justamente con nuevas trazas y nuevas obras de arte cortar las vegas que son tan importantes. En el caso de la vega Tocomar se está discutiendo y diseñando por dónde va a pasar el camino justamente para rescatar la vega Tocomar, para poner en valor la vega Tocomar y cumplir la función de tránsito de manera cabal, ¿no? Siempre se pueden hacer las dos cosas. El tema es invertir en pensamiento, invertir energía y ser responsables con las decisiones. Felizmente, bueno, estamos logrando muchas cosas, ¿no? Contaminación. Los humedales suelen ser tomados como sumideros. Acá es justamente una acequia que en realidad es una zona de desborde del río Arias, en el departamento Cerrillo, después de la primera creciente, de la primera lluvia, que arrastró contaminantes y dejó a todos esos sábalos muertos a la vera del propio curso de agua, ¿no? Creció, bajó y mató todo eso. La contaminación es un factor muy importante que afecta no solo la calidad de agua del humedal, sino toda su funcionalidad. En determinados sitios el pastoreo excesivo en lugares sobre todo áridos, hace que el suelo quede sin cubierta, se erosiona, se bajan los sedimentos y se colmatan las lagunas. Así que muchos humedales por pastoreo excesivo
o por presencia de especies exóticas, en el caso de los burros, que están sueltos, solos y asilvestrados prácticamente en lugares de la puna, terminan produciendo un perjuicio importante sobre los humedales. La presencia de perros sueltos, los perros y gatos, son problemas importantes para la fauna de los humedales. Son animales que son muy mimosos con nosotros, o no todos, pero aún los mimosos con nosotros son pichones de lobo, digamos, son lobos domesticados y tienen, aún un salchicha, un chihuahua, son capaces de correr fauna, no solo molestarla, sino cazarla. Esto lo vemos a diario, así que tener perros sueltos, o no controlados, el propio perro de uno, no controlado, libre parte del tiempo, sobre todo en horario nocturno, los transforma en cazadores con impacto sobre la fauna. Otras especies exóticas como las truchas que hemos sembrado en nuestros ríos de montaña, terminaron alterando mucho las comunidades de los humedales locales y terminan generando pérdidas importantes en la diversidad e inclusive erosión en esos cursos de agua por cambios en el ecosistema ripario en esos cursos de agua, ¿no? Pavadas, cosas que se pueden evitar. Por ejemplo, poner un alambrado en un humedal de esta manera, en lugares donde hay aves migratorias o aves acuáticas, lleva a accidentes de este tipo que deberían evitarse. Son problemas que pueden, si son crónicos, generar impactos importantes, ¿no? Para tratar de sintetizar los problemas de los humedales, el problema de fondo es la desaprensión. Es decir, no consideramos a los humedales como ambientes útiles para los ciudadanos. Creemos que el agua sale de las canillas. Y sí, sale de las canillas, después de que las generaron los humedales. Si no tenemos humedales, por más que tengamos canillas, olvidémonos de tener agua. Somos desaprensivos a veces, no consideramos el funcionamiento sistema. Otro problema, hay presiones de intereses sectoriales. El agua es un recurso escaso, en particular en ambientes áridos. El agua necesita ser utilizada para procesamiento de minerales, de minería. Hoy está toda la temática del litio. Está también la temática de oro y metales, cobre, que también necesitan volúmenes de agua importante y de cierta calidad importante para ser procesados. En lugares donde el agua es muy escaso, tenemos que ver cómo compatibilizamos estas cuestiones, porque no podemos utilizar el agua solamente para estos intereses sectoriales, dejando sin el agua para el ecosistema y para la calidad de vida de la gente que anda por ahí, que visita por ahí, y sabiendo que eso repercute a nivel regional, no solo a nivel local, sino a nivel regional. El problema vinculado con esto tiene que ver con la irresponsabilidad en la administración y el uso del agua. Si bien tenemos gente, profesionales abocados a eso, consorcios de riego, tenemos algunos sectores que se preocupan muchísimo por el cuidado y el manejo del agua, a veces los intereses sectoriales priman y a veces no tenemos visiones holísticas. Es decir, hay normas que regulan caudales ecológicos. Podemos utilizar parte del agua de los cursos de agua manteniendo caudales ecológicos. En general, no cumplimos con los caudales ecológicos en la época, sobre todo de sequía, que es la época donde el agua es más clave. Así que estamos cometiendo a veces irresponsabilidades importantes. Y la madre de todo esto es la ignorancia. No nos damos cuenta que si no conservamos humedales, no conservamos y manejamos bien el agua, los perjudicados en un tiempo no inmediato, pero mediato, y en realidad con los efectos del cambio climático podemos estar hablando de ya inmediato, somos nosotros, somos todos nosotros, algunos más, la gente que vive localmente y tiene el problema enfrente de las narices, y otros menos, la gente que vivimos en las ciudades. Pero dentro de poco tiempo, toda la temática y toda la problemática del agua va a ser muy aguda, y nosotros que estamos en Salta, la vamos a sufrir. Así que cuanto antes reaccionemos, mejor para evitar estas cuestiones. ¿Y qué podemos hacer nosotros por los humedales? Y por lo tanto por nosotros mismos. Lo que es basura, lo que son contaminación, tenemos que exigir, porque hay leyes que dicen que no se puede, que la basura tenga un tratamiento y sea depuesta en lugares
donde tiene que ser depuesta y no en cualquier lado. Las ciudades, las grandes ciudades, podemos hablar de Salta, podemos hablar de Jujuy, pero también los pueblos suelen simplificar el tratamiento de la basura, a veces por una cuestión de volumen, no dan abasto, y terminan contaminando los humedales donde otros o ellos mismos toman agua. El manejo del agua para riego, manejo de agua para consumo, hay que exigir, porque hay normas, que sea un manejo realmente pensando en la sustentabilidad de todos los actores del sistema, y la biodiversidad es uno de los actores. Las intervenciones. Es clásico cuando nosotros tenemos una vertiente que queremos que salga más agua de la vertiente, y le metemos pala a la vertiente. ¿Y la vertiente qué hace? Deja de salir agua, o nos baja agua totalmente contaminada, porque deja de filtrar. Es claro que las intervenciones mal hechas o no pensadas perjudican el recurso. Tenemos que exigir que las intervenciones en pequeña escala, las que podemos hacer nosotros en nuestros terrenos, o no sé, o en lugares públicos, y las que hacen empresas o usuarios que toman agua en otros, digamos, en sitios más importantes, tenemos que exigir que sean realmente intervenciones que fueron pensadas, que fueron planificadas y que están siendo fiscalizadas. La ley de humedales es una ley que ya se cayó 3 veces, hubo varios en realidad proyectos de ley, pero se cayó 3 veces. Eso nos dice que nuestros representantes no están entendiendo, y tal vez porque toda la sociedad todavía no está entendiendo, que los humedales son fundamentales. El año pasado se quemó el delta, pensamos que con eso iba a haber reacciones. Hoy en día está bajísimo el río Paraná, la cuenca del Paraná. El macrohumedal cuenca del Plata o cuenca del Paraná-Paraguay está desequilibrado, y no estamos entendiendo que tenemos que manejar bien los humedales. Los humedales en la zona puneña, no estamos entendiendo que necesitamos tener mayores controles para asegurar la funcionalidad de esos humedales. La ley de humedales sigue sin salir, van a ser presentados nuevos proyectos. La tercera no fue la vencida. Esperemos que, de todas maneras, bueno, sabemos que las cosas no se solucionan solo con leyes, pero que una ley se haya caído, que los proyectos de ley de humedales se hayan caído 3 veces en 3 periodos parlamentarios, en realidad en 6 años, nos está hablando de que, bueno, hay bastante ignorancia de cómo funcionan y los intereses sectoriales no se están comportando responsablemente como necesitamos. Nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar buen manejo del agua de los sitios, desde la gestión del agua domiciliaria hasta participar en los consorcios, participar en los manejos de cuenca. Una manera de participar es crear áreas protegidas. Muchas áreas protegidas que están en etapa de creación o que quieren ser creadas mantienen cuerpos de agua o sitios o ambientes acuáticos, humedales muy importantes. Uno de ellos es el proyecto Carapari, en las serranías del Tartagal, en la zona de Salvador Massa, donde está el Limoncito, el viejo dique Tilluro, parte de la cuenca del río Carapari, algunos afluentes que están incluidos dentro de esta área protegida, que se colmata inclusive por vocación natural del suelo, pero también por pérdida de la cobertura boscosa, y necesitamos que esta área protegida, que hace ya 10 años que está en proyecto, se declare. Es una área protegida provincial a nivel de Salta. Lo mismo podríamos hablar de la laguna Hedionda, en provincia de Jujuy. Para volver a Salta también, el proyecto de Parque Provincial Yuyayaco-Socompa, que abarca la laguna Socompa, que es uno de los refugios de vida silvestre, donde en este momento se están generando perforaciones para extraer agua. En la Vega del Agua, hay vecinos de la laguna Socompa, hubo un problema. Y sobre todo el salar de Yuyayaco, sitio de reproducción del flamenco andino y de concentración de especies acuáticas, con algunos endemismos de artrópodos. Del lado chileno es Parque Nacional, del lado argentino está dentro de Reserva de los Andes, parte de la zona norte, pero todo el salar, inclusive el Cerro Yuyayaco con sus vegas de altura, no tiene una gestión efectiva de protección, a pesar de que lo amerita. Otra cuestión es gestionar efectivamente las áreas protegidas. Nosotros
tenemos la Reserva Natural Los Palmares, recientemente declarada Parque Provincial Los Palmares, que como ustedes saben se quemó hace poco parte de eso, no toda la reserva. La reacción para el combate del fuego por parte de las autoridades fue, digamos, tardía, por así decirlo, a pesar de que los guardaparques locales dieron la alarma inmediatamente. Es verdad, la zona es de difícil acceso, es complicado, las acciones, si el fuego ya está declarado, lo que se puede hacer antes que caiga una lluvia es mínimo, pero si el fuego recién empezaba era el momento de atacarlo y controlarlo. No se pudo hacer eso porque la reacción fue tardía y el incendio lo tuvo que apagar la lluvia, a pesar de las intervenciones, se puede decir, heroicas de personal de la provincia y voluntarios, bomberos, que trataron de trabajar controlando eso, ¿no? Siempre se pensó que la zona de los Palmares, en realidad los balnearios de Quirquincho, merecían ser declarados sitio Ramsar. La declaración de sitio Ramsar no requiere que no se use el sitio, todo lo contrario, se puede usar, se debe usar, pero de una manera sustentable, se debe usar con reglas, con planificación y con monitoreos. Así que la declaración de sitios Ramsar, por ejemplo, en un sitio como Bañado de Quirquincho, sería ideal para maximizar las posibilidades de desarrollo de la zona. No estamos hablando de proteger sin desarrollar, todo lo contrario, estamos hablando cómo la conservación puede ser un instrumento de desarrollo a nivel local. Otra manera de participar es participando en los censos de aves acuáticas. ¿Qué es el censo de aves acuáticas? En este caso el censo neotropical de aves acuáticas, que es un censo clásico que se realiza el neotropical en América, en realidad, ¿no? En América del Sur, en la región neotropical. Pero en todo el mundo, inclusive América del Norte, que ahí, digamos, no está marcado, es el lugar donde más censo de aves acuáticas se hace, hay protocolos para que científicos y gente común que quiere hacer ciencia ciudadana, es decir, con cierto rigor, en un momento determinado cuente aves acuáticas en los humedales más típicos, más importantes, o en los que puedan, los que le queden más a mano. Así que esto de censo de aves acuáticas empezó en el Reino Unido, en realidad en Inglaterra empezó hace más de 120 años, en Argentina empezó alrededor del el año, yo empecé a participar en el año 84. En el año 84, 85, de los primeros censos de aves acuáticas que se hacían en lagunas de la provincia de Buenos Aires. Sumado al censo neotropical que se hace en verano y en invierno, se empiezan a hacer censos ya más puntuales de algunos grupos de organismos, como puede ser en este caso los conteos de Falaropo, de este chorlito migratorio, que se hacen en verano, junto al censo neotropical. Y nosotros en nuestra zona noroeste, compartidos con Chile, Bolivia y Perú, hacemos censos de humedales altoandinos, en verano en particular, contando los flamencos. Es el censo de flamencos altoandinos, que lo hacemos en esta época. De hecho, yo usualmente el 2 de febrero estoy contando flamencos en La Puna. Se atrasó el viaje, así que por eso pude dar la charla y por eso la anunciamos al final a último momento, porque me estaba yendo, que no me iba, y bueno, me quedé y acá estamos. Así que hay distintos tipos de censos de aves acuáticas o conteos de aves acuáticas. ¿Por qué son interesantes los conteos de aves acuáticas? Porque se vienen desarrollando en distintas partes del mundo desde hace mucho tiempo y se tiene información anterior, así que podemos comparar los datos. Por otro lado, las aves acuáticas no son todas las aves. Son aves grandes, que podemos hacer un cuadrito ahí como el que hicieron mis niñas, con fotos para identificar las distintas especies. Ahí en una lámina tienen las especies de las lagunas de Cerrillos. Y en una represita de Cerrillos estamos contando las aves acuáticas. Ellas se entrenaron para reconocer las aves acuáticas que había ahí y las van contando. Pajaritos chicos no reconocen, pero sí las aves acuáticas grandes, con un largavista, con un telescopio, con una cámara de foto, y las van reconociendo y las van contando. ¿Cómo se hace un conteo de aves acuáticas? Hay distintos tipos de conteos, pero en general casi todos lo que tratan de hacer es un muestreo tipo censo, es decir, contar todas las aves que están en un humedal o en un sector definido del humedal. Lo que se trata de hacer es contar todo lo que hay.
en ese humedal. Para eso, primero hay que reconocer bien las especies. Si no reconocemos las especies acuáticas, nos confundimos un macaco con una guayata porque son blancos y negros y no podemos hacer un censo de aves acuáticas. Así que lo primero que tenemos que hacer es observar, tratar de ver en el humedal que voy a contar, tratar de ver qué aves hay y reconocerlas por la forma, por la coloración, por los sonidos que hacen. Una vez que reconozco bien las aves acuáticas, necesito entrenarme en el conteo de individuos. ¿Cómo es contar individuos? ¿Cuántos flamencos hay acá? Y la primera línea, bueno, fácil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 17 flamencos. Si miro bien, hay 2 especies ahí, entre los 17 flamencos, parinas chicas y parinas grandes. No sé si se alcanza a ver, esto es una parina grande o un flamenco andino, y esto es una parina chica. Así que las reconozco bien, y por el negrito esto, o las patas amarillas o las patas medias rojas, puedo separar a las 2 especies. Ahora, para contarlo del fondo, ¿cómo hago? Ahí se complica. Y si yo quiero contar todo el humedal, ¿cómo hago? Hay que diseñar un sistema de conteo para poder hacerlo. Cuento desde un lugar, me voy desplazando. ¿Qué pasa cuando tengo así grupos así, como este? No los puedo contar. Puedo sacar una foto y después tratar de ver. Lo que tengo que hacer en este caso es estimar. Es decir, yo lo que puedo hacer es, bueno, trato de ver cuántos hay en un cuadrito acá, en este cuadrito, cuántos hay. Entonces, en este cuadrito hay, habíamos dicho 17, ahí, bueno. ¿Cuántas veces me entra este número 17 en toda esta mancha de flamencos? Y de esa manera, 17 por todos los cuadraditos que pueda más o menos calcular, voy a tener una estimación del total de flamencos. Hay gente que estima muy bien y hay gente que estima desastroso. Los que estiman muy bien es porque practicaron. Porque empezamos desastrosos. Practicamos y nos capacitamos. Hay gente que le cuesta más practicar, hay gente que menos. Pero el que cuenta bien o el que estima bien es porque practicó. Sin práctica es imposible. Y es un lindo desafío. Podemos inclusive tirar un número, tratar de ver, pensar cuánto debe ser y tirar un número pensando, no diciendo, ahí hay, no sé, 93 flamencos. No, ahí, ¿qué hago? ¿Me tiro juego una lotería? No, no es jugar a la lotería. No es tirar lo que se me ocurre. Es tratar de pensar y ver cuántos hay, estimando. Es algo serio, no es un juego irresponsable. Puede tomárselo como un juego a alguien, pero es un juego responsable, con fair play, digamos. Un juego responsable. Y bueno, estimo, practico, y así voy mejorando. Lo ideal es conocer y reconocer previamente a los sitios. Se viene ahora empezamos a partir del 4, empieza el censo neotropical. Y podemos salir a contar en los humedales. Idealmente yo tengo que ir antes a ese humedal, que me queda cerca, pegarme una recorrida, ver qué hay, para reconocer, asegurarme que reconozco las especies y decidir, ¿voy de mañana o voy de tarde? Las aves acuáticas suelen estar activas todo el día, pero si voy de mañana y me toca una contraluz muy fuerte, me conviene ir de tarde. Si hay mucha vegetación acuática, ¿en qué momento las aves salen de la vegetación acuática? Porque si no me van a quedar ocultas en la vegetación y no las voy a contar. Y yo tengo que tratar de tener el número más responsable, lo más exacto posible, sabiendo que a veces es una aproximación, pero lo más exacto posible y responsable. Entonces tengo que conocer previamente el sitio. ¿Cómo diseño el muestreo? Esto es Pozuelos, y es una laguna grande, tiene como 15 kilómetros de largo. ¿Cómo cuento Pozuelos? Para empezar, a ojo desnudo no puedo, voy a contar muy poco. Con larga vista no me alcanza. Lo contamos con telescopios. Los telescopios son caros y requieren un trípode también. Hay telescopios baratos, pero son muy berretas, y es mejor un buen binocular que un buen telescopio que un mal telescopio. Si voy a dedicarme a esto, bueno, conviene irme haciendo un telescopio, ¿no? Ir pidiendo prestado, gestionando, si hay una institución que lo puede comprar. En parques nacionales usamos telescopios propios, porque la institución desde hace años no puede comprar un telescopio, por problemas de licitaciones, qué sé yo, no nos compra el telescopio. Por suerte tenemos nuestros telescopios propios y hacemos el trabajo con nuestro material. En Pozuelos, desde hace 15 años, de forma ininterrumpida.
¿Cómo solucionamos el tema de los conteos en Pozuelos? Hay un sitio, un cerrito que está ahí señalado, desde el cual veo toda la laguna, pero me queda muy lejos. Pero con el telescopio yo alcanzo a ver qué son flamencos. No puedo reconocer cada una de las 3 especies de flamencos, porque se ven manchitas rosas, pero puedo contar todos los flamencos. Así que desde ese cerro, desde ese mirador, yo con el telescopio barro de norte a sur o de sur a norte, depende cómo esté la luz, y completo el conteo total de flamencos. A veces da 100 y pico de mil, generalmente da 30.000. Puede llegar a haber en una época muy baja donde el cuerpo de agua se reduce mucho, 3.000 flamencos. Así que miren qué oscilante, pero qué maravilloso que yo pueda ir y contar. Cuando son 30.000 se pueden contar, pero cuando son 100.000 es complicado. Lo que se hace, porque uno no puede contar durante muchas horas, porque los flamencos de acá se pueden volar, ir al norte y entonces se me mezcla todo. Yo tengo que tratar de contar todo antes que se vuele. Lo que hacemos es barrer y contar grupos de flamencos, en general grupos de 50, y darle a un contador. 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Así vamos apretando, contando grupos de 50 y después tenemos el número final. Es una estimación, porque de vuelta, yo estoy contando grupitos y no flamencos individuales. Para el resto de los bichos y para ver la proporción de especies de los flamencos, hemos desarrollado estos puntos, estos 7 puntos que se pueden correr si el agua baja o como ahora que está muy inundada Pozuelo, se van a correr hacia afuera. Son los puntos mínimos que yo tengo que contar para ver la composición de especies de los flamencos y del resto de las aves acuáticas. Están concentrados en esta zona porque en el oeste acá se concentran mucho menos. Así que acá representamos casi todo, pero no todo. Es decir, que el número que vamos a contar es un número de mínima para patos y chorlos. Los flamencos los tenemos todos contados desde acá. De acá sacamos la proporción de especies, así que podríamos extrapolarla. Pero acá puede haber algunos patos y algunos chorlos y no los tenemos contados. Así que el conteo total va a ser un número de mínima. Y en radio, digamos, ahí ya usa binoculares y hasta donde Sí, seguimos contando ahí con telescopio, porque es muy grande. Pero con binoculares, bueno, habría que tener muchos más puntos para contar con binoculares Pozuelos. Incluso se hace con tiempo determinado, un poquito de una hora. Más, cada punto más o menos, depende, pero cada punto se tarda entre 20 minutos y 1 hora. Depende mucho, condiciones de tiempo, cantidad de bichos. Esos puntos amarillos los usamos para contar en lagunitas más chiquitas, que ahí sí con binoculares se podría contar. Es decir, si uno dice, voy a contar por primera vez, ¿qué elijo? ¿Pozuelos? Puede ser que haga un punto, voy acá al sur y cuento, y practico. No sé si me va a servir el dato, pero practico, que es importante. Pero también puedo elegir una laguna más chica que puedo dominar con binoculares, como una de estas 4 lagunillas, y tener un censo de esta lagunita. Uno dice, bueno, pero hay menos bichos que Pozuelos. Sí, hay menos bichos que Pozuelos. Pero si me reparto las lagunas, o como grupo, nosotros esto lo hacemos en grupo, puedo tener o terminar teniendo información de todo este complejo de humedales, de la laguna de los Pozuelos y las lagunitas. Y esa información simultánea me permite interpretar mucho mejor todo el funcionamiento del humedal. Así que eso es una solución para Pozuelos. Ahora, ¿qué pasa con este lugar que es Bañados de Quirquincho, la zona de Palmachueca, donde estaba el ganso de monte? ¿Cómo lo cuento? Acá Nicéforo Luna, que es el guardaparque local, sectorizó el lugar y generó circuitos donde se llegaba caminando a cada una de las lagunas y se hacía conteo por cada una de las lagunas. Esos puntos rojitos son los lugares donde se veía ganso de monte, en esas lagunas. Así que 4 grupos reconocían y recorrían estos 4 sectores, llegando a la laguna en el mayor silencio posible, a cada laguna, y viendo los bichos sin que se volaran. Se puede contar, depende del tipo de laguna, desde un bote, hay que hacer silencio, no hay que acercarse. Lo importante es no hacer volar a los bichos, porque si yo los hago volar y los doble cuento, o los hice volar y no alcancé a contarlo, estoy perdiendo datos. Se puede contar oteando desde un sector alto, acá con binoculares o telescopio. Se puede contar desde un caballo, recorriendo un caballo, como hacíamos con Nicéforo justamente
en los bañados de Quirquincho, en la zona cercana al Parque Provincial Los Palmares. Es decir, cada sitio va a tener una estrategia particular para contarlo. Hay que tratar de contar todo el sitio o todo un sector del sitio. A veces no es posible contar todo el sitio. Yo elijo los principales sectores y cuento todo lo que hay en ese sector, sin que se vuele, sin generar disturbio, porque si cuento varios sitios y hago volar las aves de acá, después se me van al otro sitio y las vuelvo a contar. Ese es un problema. Si es así, tengo que buscar simultaneidad y distintos muestreadores me van a contar en el mismo momento esos distintos sitios, ¿no? Es lo que hacíamos en Bañado de Quirquincho. La participación y el involucramiento de comunidades locales. Es muy interesante cuando participan chicos, cuando participan escuelas. Hay todo un programa de conservación, el programa Custodios, generado desde la Universidad del Centro de Provincia de Buenos Aires, ahí en Tandil, que en estos momentos se está abarcando varias provincias. En Jujuy trabajamos en Laguna de los Pozuelos justamente con el área protegida y con chicos de escuelas locales, en Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, algún sitio de Córdoba en estos momentos. Si la gente local participa y se involucra con el conteo, inclusive productores de campos en Provincia de Buenos Aires empezaron con represas de productores de campos y trataban que los productores vayan a ver cómo los chicos de escuelas contaban. Y se empezaron a generar alianzas de conservación, que fueron fundamentales. Comunidades originarias que pueden aportar su punto de vista, su visión. Los conteos de aves acuáticas tenemos dos tipos de participación. La participación responsable del que hace ciencia ciudadana, que puede ser científico o puede ser una persona cualquiera, pero con entrenamiento y responsabilidad va haciendo los conteos. Que es importante mantenerlos en el tiempo. Es más, puede haber algunos conteos, por ejemplo ahora, si uno nunca contó, puede salir a un sitio y probar. Si el sitio es muy difícil, bueno, no va a subir oficialmente ese conteo, porque estuvimos ensayando. Ese ensayo es re importante. No me va a decir la cantidad de bichos que hay en esa laguna si todavía no sé contar. Pero sí es importante para mí porque la próxima vez voy a contar mejor. Así que uno puede entrenarse y utilizar la época para entrenarse y después hacer los conteos definitivos. La participación del responsable, digamos, del científico ciudadano, científico o persona común a nivel responsable es esencial. Y la participación de toda la comunidad, recibiendo las charlas, los resultados, los comentarios, las fotos, los mensajitos de WhatsApp, es muy importante porque se difunde la importancia de estos humedales, ¿no? ¿Qué otras cosas puedo ver en estos conteos? Hay un montón de cosas, pero por ejemplo, para algunos grupos, para algunos flamencos, si miran bien la pata de este flamenco, para los que trabajamos de flamencos, hay flamencos anillados que le pusieron el anillo cuando este flamenco reprodujo en Atacama, en las lagunas de Atacama en Chile o en Laguna Colorada, Bolivia. Tiene letras gruesas, creo que es, no me acuerdo ahora si es Bolivia o Chile. Y con un buen binocular, mucha paciencia o un buen telescopio, yo puedo ver que este flamenco es el BOCT. Es un flamenco puntual que se anilló un determinado día en un determinado lugar y que yo lo puedo haber visto un montón de años después, un día en un determinado lugar, lejos o cerca de su lugar de anillado. Esa información, si yo la sociabilizo, la comparto, nos da información de cómo se mueven los flamencos. Así que es, entre muchas otras cosas, ¿qué otras cosas puedo ver? Otra cuestión muy importante es tomar información de contexto, información climática, qué tipo de humedal, si el agua está crecida, si está seco. La información de contexto es muy importante, tan importante como el seguimiento en el tiempo. En cualquiera de estos censos, en el de flamencos, del Falaropo o en el censo neotropical, lo interesante es cómo cambian las cosas de año a año, de época en época, de verano a invierno, 2019, 2020, 2021, 2022. Esa información acumulada es lo que nos dice algo. La información separada, yo hoy cuento una laguna, después cuento otra y después cuento otra,
y al otro año cuento otra, yo no puedo comparar nada. Si yo sigo un humedal o un conjunto de humedales, eso es importante para justamente comparar, ¿no? Y bueno, finalizando, como para tener una idea, habíamos hablado de que había humedales de tierras bajas y de humedales de tierras altas. El censo neotropical tiene todas estas categorizaciones de los humedales de tierras de altura, ríos y arroyos, deltas, lagunas de agua dulce, estacionales de agua dulce, lagos salinos, lagunas salinas, pantanos, bañados, inclusive zonas artificiales como pueden ser zonas de explotación de sal y los humedales de alta montaña o las vegas. Si pensamos en los humedales de tierras bajas que tenemos en la zona, tenemos ríos y arroyos permanentes, estacionales, lagos, pantanos, pantanos alcalinos o salobres, pantanos arbolados u otros dominados por arbustos. También tenemos en tierras bajas muchos humedales artificiales, ¿no? Estanques artificiales o represitas, diques y embalses mayores, pequeñas excavaciones o charcas, canales de drenaje, acequias. Es decir, que tenemos un montón de categorías en las cuales encasillar el humedal o los humedales que queremos contar y bueno, y empezar a hacerlo si es que tenemos ganas. Como dije, podemos hacerlo como juego o podemos hacerlo en serio. Si vamos a comunicar la información, tenemos que hacerlo en serio. Vamos practicando y somos responsables de los datos. En ese caso, la necesidad de compartir e integrar los resultados, porque yo puedo contar, no sé, la represita de Cerrillos, y bárbaro, es información que tengo yo. Ahora, si la comparto y Roberto Neumann cuenta la represa del INTA, y Javier Arias cuenta su río, el río Arias, en algún meandro interesante, y entre todos hay varios en Cerrillos, y alguien cuenta acá el Bicentenario, y otro cuenta la Lagunilla, se generan redes y simultáneamente tenemos mucha mejor información entre todos. Así que el integrar y el compartir esa información nos permite inclusive sacar algunas conclusiones, algunas pueden ser ideas un poco aventuradas, pero nos permite forjar criterios y ir pensando en algo más, ¿no? Así que bueno, esa es la idea de los conteos, ¿no? Como ven, los conteos los pasamos medio rapidito, pero depende en realidad de cada uno. Preferimos remarcar la importancia de los humedales, sobre todo porque nuestra sociedad de fondo todavía no los está interpretando, ¿no? No entendemos todavía lo dependientes del agua y fundamentalmente que nosotros somos agua. Eso no entendemos. Y a pesar de que somos agua organizada, nosotros somos muy desorganizados como sociedad. Necesitamos aprender de nosotros mismos a organizarnos como sociedad para hacer el censo, si podemos, eso no es tan difícil, y para poner en valor y hacer valer las necesidades que tenemos como seres humanos de conservación de los humedales. Bueno. Hola. ¿Me escuchás, Flavio? Ahí las escucho. No sé si alguien va a hacer algún tipo de preguntas para que Flavio pueda responder. Acá, ahí yo lo muestro en pantalla. Jorge Omar Torres pregunta, ¿cómo se revierte la introducción de especies que ponen en peligro el ecosistema local? Por ejemplo, la introducción de las truchas. No estoy escuchando. Jorge Omar Torres pregunta, ¿cómo se revierte la introducción de especies que ponen en peligro al ecosistema local? Por ejemplo, la introducción de las truchas. No sé si me escuchás, Flavio. Sí, ahí escuché. Sí, es bastante complicado. Es bastante complicado porque hay que tener estrategias de control exóticas. E inclusive en algunos casos, a veces no es viable la erradicación de una especie exótica que cambia un ecosistema. El caso de la trucha es muy difícilmente controlable. Uno de los problemas con las truchas es que en general se tiene una tendencia a la protección de la trucha y no a la erradicación. Si bien es difícil erradicarla,
si hubiera una pesca más intensa, por ejemplo, y un manejo de agua distinto, podría bajarse la cantidad de truchas, podrían bajarse las poblaciones. Entonces, hay que tener en cuenta que la trucha es verdad que es un recurso en determinados contextos. Y no hay un problema que se explote como recurso en determinados contextos, en determinados ríos, en determinados arroyos, para los cuales hay que cuidarlo, pues si se explota como recurso y uno no lo cuida, pierde el recurso. El tema es que se ha generalizado la siembra de trucho en todos los arroyos de alta montaña y de puna, y de los valles inclusive. Y eso es lo pernicioso. Habría que elegir algunos sectores donde se puede hacer un manejo de la trucha y otros sectores donde habría que tratar de erradicarla. No la vamos a erradicar fácilmente. En algunos cursos temporales esto es posible. Hay estrategias de pesca eléctrica y de barrido de arroyos. Digamos, hay en algunos, en Parque Nacional El Leoncito, por ejemplo, se generó una estrategia de control que fue muy efectiva y se abandonó cuando estaba terminando y dando resultados. Se abandonó y volvió a recolonizar la trucha, cosa que fue un problema serio, ¿no? Pero, digamos, podríamos manejar el tema trucha liberando la pesca en algunos lugares donde no queremos que sea un recurso y cuidándola en algunos sectores que sí queremos que sea recurso. Y evitar resiembras de trucha prácticamente indiscriminadas como se fueron realizando en tiempos casi recientes, ¿no? Hace poco terminó sembrándose truchas en el río, en un afluente del Lipeo, por ejemplo, cerca del Parque Nacional Baritú, cosa que estaba de hecho prohibida, pero bueno, se hizo una resiembra así extraoficialmente y bueno, se armó un alboroto bárbaro, ¿no? Otros bichos, animales terrestres o algunas plantas pueden ser controlados bastante más fáciles. Los burros en la puna, que son un impacto importante sobre los humedales locales, pueden ser controlados muy fáciles por arreos, por abatimiento, por uso directo de esos animales, con distintas estrategias de acuerdo a cada sector. Pero eso se podría controlar sin problema. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Flavio. No, yo no anoté ninguna. No sé si Mariela anotó alguna otra. No, esa era. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos. No, esa era la única pregunta que estaba acá en el chat. Así que... Y después, bueno, ahí... todos que, bueno, felicitan a Flavio por la exposición. Así que yo lo fui pasando los saludos a Flavio. Sí, por ahí gente, yo fue tomando nota de dónde era la gente, de Uruguay, de Avellaneda, Córdoba, Jujuy, Salta. Mandan saludos a Flavio, bueno, y felicitando también, ¿no? Por la excelente disertación. Bueno, muchas gracias. La verdad que quiero agradecer una cosa importante de todo lo que, digamos, de todos los que tratamos de hacer conservación, es que en realidad la conservación no es un hecho individual, sino que tiene que ser un hecho social, ¿no? La conservación, inclusive en parques nacionales, yo trabajo en parques nacionales, pero sabemos, y sobre todo estamos entendiendo en los últimos tiempos, que o conserva la sociedad o no conserva parques nacionales. Conservamos todos, y cada uno tiene su función, pero tenemos que conservar entre todos. Y este tipo de instancias de integración, como la que se desarrolló a través de los grupos de observación de aves locales, de acá la biblioteca que nos prestaron a último momento, digamos, conseguimos el lugar y nos prestaron. Es decir, las cosas se hacen entre todos, se hacen en conjuntos. Puede haber alguien que, no sé, que le toque presentar, que le toque decir, pero inclusive la generación de conocimiento se hace entre todos. No es algo individual. Esta paradoja entre lo individual y lo grupal a veces nos lleva a fracasar en un montón de actitudes donde los procesos tienen que ser sociales y no individuales, ¿no? Y si bien hay uno que le toca hablar, hay mucha gente atrás de eso que está con la comunicación, con la preparación de
la charla, prestando fotos, aportando información, la gente que colaboró, lo formó, lo acompañó, gente, digamos, organizándose hasta el que ceba mate, aún en situación de pandemia, es sumamente útil, ¿no? Y eso tenemos que saber, que, digamos, cada vez pienso que el personalismo nos lleva por mal camino. Creemos que una persona o una institución va a solucionar todo, cuando en realidad tenemos que trabajar en conjunto y el nombre del que encabeza la cuestión es lo menos importante si realmente es una tarea de conjunto, un proceso social, ¿no? Así que yo personalmente me siento muy, muy agradecido con todos los que se suman, digamos, con grandes volúmenes de agua o pequeñas gotitas a todo lo que es la conservación y la difusión, ¿no? De todos modos, Flavio, vos siempre has estado muy dispuesto para, bueno, para prestarte para estas charlas, así que el agradecimiento, ¿no?, de parte de los POAS que hemos estado formando parte de este vivo, por el tiempo que nos brindas y bueno, y todo ese conocimiento que lo compartís sin mezquindad, así que muy agradecidos. Bárbaro, bueno, yo muy agradecido de poder compartir esto, que siempre se me hace largo. No aprendo más, se me hace muy largo. Pero bueno, agradecido de poder compartirlo. Así que, y bueno, y más ahora que hacemos estas transmisiones mixtas, digamos, transmitimos y para el que se hace largo, en todo caso lo puede ver en varias etapas, así en varios capítulos. Así que muchísimas gracias. No, bueno, gracias a vos, Flavio, de vuelta. Gracias a Mariel, que siempre también se presta para hacer esta transmisión en vivo. Por cuestiones de internet acá en el norte de Salta no se puede hacer. Agradecer a la gente de Salta que estuvo ahí, Felipe, Javier, con todo lo que es lo presencial, ¿no? Buscando el lugar, armando flyer, todo. Yo creo que es como vos decís, este trabajo en equipo y siempre que lo hacemos así sale bien. Así que bueno, espero que podamos seguir trabajando. Se vienen varios desafíos para este 2022. Así que bueno, no sé si querés despedirte, no sé si la gente que está ahí de manera presencial tiene alguna consulta, pregunta. Yo una sugerencia, que un poco hablabas de las herramientas, de los métodos para censar y demás. Hay una aplicación en Google Earth que se descarga en las PC que te permite perimetrar áreas, superficies. Como puede ser una laguna pequeña, una presa, que marcamos puntos y hacer perímetro y te calcula la superficie cuadrada. Y respecto a lo que dice Flavio, de agarrar pequeños sectores y decir, bueno, acá, en 1 metro cuadrado, en 10 metros cuadrados, he logrado contar tanta cantidad de patos, también, como sea, y después poder multiplicarlo, es una herramienta que se la puede usar, digamos, porque decir, bueno, en Lagunilla, Lagunilla siempre se amontona en algún sector y voy a decir, bueno, con esta herramienta puedes perimetrar ese pequeño sector de la laguna, decir, bueno, esta superficie tiene tantos metros cuadrados, en lo que yo estimo son 100 metros cuadrados, conté tanto y lo multiplico por el total, puede ser con práctica, por supuesto, no es algo que, digamos, no es matemática compleja, pero tenés que saber el método, pero está, digamos, entonces cuando más o menos conocen y lo pueden bajar, la aplicación es gratuita, se baja, es para PC, no para celulares, y te permite hacer con la foto satelital, vos ves de arriba la laguna, el humedal que querés, lo podés perimetrar entero, un área, un determinado sector de humedal, con las fotos, más el conteo y demás, un campo que va a servir para hacer
estimaciones interesantes y como dice, ir practicando, digamos. Tal cual. Sí, y está muy bueno lo que decís, porque con el Google Earth se puede visitar el humedal, digamos, previamente, y uno va al humedal ya teniendo una idea de la imagen, y está bueno eso, para orientarse, para ver dónde conviene concentrarse. Está muy bueno, sí, tenemos herramientas interesantes hoy en día para eso, que ayudan mucho. Así que bárbaro. Y bueno, y es parte de ir aprendiendo y metiéndose en distintas cosas, ¿no? Así que buenísimo. Bueno, y nos encontramos. Yo espero en estos días poder subir a la Puna. Vamos a ver. Así que... Bueno, gracias nuevamente. Agradecer a todos. Así que bueno, estaremos viendo en otra charla virtual que estemos realizando. Que gracias. Meta, hasta pronto entonces. Gracias, muchísimas gracias a todos. Nos estamos viendo.